Estimados y estimadas, en esta ocasión presento un video de un breve análisis al Decreto Supremo 3856. Como muchos saben, el Decreto Supremo 3856 ha sido promulgado a principios de abril del año 2019 y básicamente lo que está haciendo este Decreto Supremo es modificar algunas disposiciones del Decreto Supremo 3549, así como algunas disposiciones del Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Antes de comenzar, quiero aclarar un aspecto. Muchos indican de que el Decreto Supremo 3856 es el que está eliminando el requisito de la licencia ambiental en las actividades, obras o proyectos de categoría 4. Esto es falso. ¿Por qué? Es falso porque el Decreto Supremo 3549, aprobado en mayo del año pasado, es decir, de 2018, ya estableció de que las actividades, obras o proyectos de categoría 4 no requieren de licencia ambiental, así que este tema no es algo novedoso. Bien, vamos con los 8 cambios más importantes. Voy a empezar por los menos relevantes hasta los más importantes. Bien, el primer cambio. Se deja la puerta abierta a futuras modificaciones en los listados de categorización. Como muchos saben, desde el Decreto Supremo 3549 se manejan listas en las que yo automáticamente puedo saber qué categoría es mi proyecto, dependiendo de algunas características de mi proyecto. En ese sentido, el Decreto Supremo 3549, me parece, cometió un breve error porque indicaba de que las modificaciones a esta lista se iban a hacer en un plazo de 30 días hábiles a partir de la promulgación del Decreto Supremo 3549. Pero este artículo daba a entender que las modificaciones se iban a hacer en una única ocasión, por eso ponían un plazo fatal de 30 días. Sin embargo, el Decreto Supremo 3856 viene a corregir este aspecto y establece que esta lista podrá ser modificada, actualizada o complementada en coordinación con los organismos sectoriales competentes y con la autoridad ambiental competente nacional a través de una resolución administrativa. Es decir, deja la puerta abierta sin ponerse ningún plazo restrictivo para hacer futuras modificaciones a estos listados, es decir, a la lista de categorías 1, categorías 2, 3 y 4. Segundo cambio importante. Se subsana un vacío en los procedimientos de licenciamiento ambiental. Ya anteriormente en un video de análisis al Decreto Supremo 3549 hacía notar que había un vacío en el procedimiento en caso de que se dé la siguiente combinación, es decir, en caso de que la actividad obra o proyecto sea competencia de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, que no exista un organismo sectorial competente, que la actividad esté dentro de área protegida nacional y no aplique la instancia ambiental del gobierno municipal, entonces indicaba de que acá no había un procedimiento debidamente establecido. Esto se corrige ahora con el Decreto Supremo 3856, que nos aclara que en caso de darse esta situación o esta combinación, se empleará el mismo procedimiento establecido para las actividades, obras o proyectos que cuenten con OSC y que no se encuentren en área protegida. Tendría que utilizarse este procedimiento en caso de esa combinación. No voy a ir a muchos detalles con este tema, pero este sería el procedimiento en caso de un estudio de evaluación de impacto ambiental. En caso de la presentación de un programa de prevención y mitigación y plan de aplicación y seguimiento ambiental, este sería el diagrama de flujo para la presentación y al final la obtención de la licencia ambiental. En caso de manifiesto ambiental, este sería el debido procedimiento a seguir. Cambios en las causales de actualización de la licencia ambiental. El Reglamento de Prevención y Control Ambiental, ya anteriormente en su promulgación, establecía 2 situaciones para la actualización de la licencia ambiental. Cabe aclarar que la actualización no es lo mismo que la renovación. Lamentablemente estas causales de actualización estaban muy dispersas y un poco extraviadas en el RPCA. Es por ello que el Decreto Supremo 3549 aparece para ordenar estas causales y al mismo tiempo incorpora una tercera causal para actualizar la licencia ambiental. La primera causal es cuando la actividad paralizó actividades o no las inició en un tiempo de entre 1 a 2 años, por distintas razones. La segunda situación es en caso de que la autoridad ambiental competente, el organismo sectorial competente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas o incluso el representante legal
identifica la necesidad de mejorar medidas de mitigación y adecuación, ya sea porque éstas resultan insuficientes o ineficaces. Y se incorpora una tercera causal para actualizar la licencia, que es en casos de que se requiera hacer un replanteo de obra, cambio de tecnología u otro, siempre y cuando éste no genere impactos importantes en el ecosistema, previa valorización. Bien, estas tres causales para la actualización de la licencia ambiental, como podemos ver acá, la situación 1 o la causal 1 aplicaba para aquellas AOPs que tenían una declaratoria de impacto ambiental y un certificado de dispensación, mientras que la situación 2 aplicaba tanto para actividades que tengan DIA y CD como para aquellas que tengan declaratoria de adecuación ambiental. Y finalmente la situación 3 podía aplicar para aquellas actividades sobre los proyectos que cuenten con una DIA o un certificado de dispensación. Sin embargo, esto cambia con el 3856, muy breve pero cambia. ¿En qué? Solamente cambia en la situación 1. Anteriormente el 3549 establecía la actualización de la licencia por no iniciar o paralizar actividades entre 1 a 2 años en aquellas actividades que tengan ya sea DIA o CD, que significa aquellas que hayan obtenido la categoría 1 o 2, incluso para aquellas que hayan obtenido la categoría 3. Sin embargo, este aspecto es cambiado por el 3856, que solamente establece la posibilidad de aplicar a esta causal solo para aquellas actividades que tengan una declaratoria de impacto ambiental, es decir, para aquellas que son categoría 1 y 2. Y el segundo cambio importante es que ya no pone este intervalo anterior de 1 a 2 años, sino dice aquellas que hayan paralizado por más de 2 años. Cabe aclarar que la situación 2 y la situación 3 se mantienen prácticamente iguales. Vamos con el cuarto cambio. El cuarto cambio es nuevos procedimientos de actualización de la licencia ambiental. Anteriormente el 3549 establecía un solo procedimiento para actualizar la licencia ambiental y era un poco confuso. En ese sentido es que aparece el Decreto Supremo 3856 para incorporar nuevos procedimientos en determinadas situaciones, es decir, cuando se dé la combinación en la cual participan o es competente la autoridad ambiental competente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el organismo sectorial competente, se va a aplicar este procedimiento que está establecido en el Decreto Supremo 3856. De igual manera, en caso de que la autoridad ambiental competente tenga que participar con el OSC en los procesos de revisión, este va a ser el procedimiento. También tenemos un tercer procedimiento que aplica cuando solamente la autoridad ambiental competente es la que va a revisar el documento ambiental. De igual manera, tenemos un procedimiento en caso de que sea la autoridad ambiental competente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas las instancias que participen en los procesos de revisión del documento de actualización de la licencia ambiental. Quinto cambio importante. Se oficializa el requisito del certificado de compatibilidad de uso emitido por el CERNAP. Sabemos que cuando presentamos un IRAP nos piden varios requisitos y estos requisitos pueden variar de acuerdo al departamento en el que estemos o a la instancia que nos revisa. En este caso, este requisito en particular ya se vuelve de carácter obligatorio para aquellas actividades, obras o proyectos que estén dentro de área protegida nacional. Es por eso que el Decreto Supremo 3856 establece que el certificado de compatibilidad de uso emitido por el CERNAP es un requisito indispensable para toda AOP, sin importar qué categoría sea, ya sea 1, 2, 3 o 4, siempre y cuando estas AOPs se encuentren dentro de áreas protegidas nacionales. Sexto cambio importante. Se dan cambios en el formato del formulario de nivel de categorización ambiental y las declaraciones juradas en los IRAPs. El formulario de nivel de categorización ambiental es un nuevo IRAP que ha sido incorporado en el Decreto Supremo 3549. Este formulario, que ya venía con un determinado formato establecido en el Decreto Supremo 3549, ha cambiado levemente con el formato que nos trae el Decreto Supremo 3856. ¿Cuál es este cambio? Este cambio es que ya no se pide el código catastral ni el número de registro catastral
y se omite el tema del futuro inducido como una de las etapas del proyecto. Otro cambio dentro de los formatos es que anteriormente el 3549 erróneamente hacía mención en las declaraciones juradas de varios documentos, hacía mención al término ficha manifiesto ambiental, lo cual causaba confusión porque la ficha ambiental, como ustedes ya saben, ya no está vigente. Este aspecto ha sido corregido por el Decreto Supremo 3856, que ya nos trae un formato único y específico para la declaración jurada de los distintos instrumentos de regulación de alcance particular. Vamos con el séptimo cambio. El séptimo cambio implica cambios en las listas de categorización de las actividades, obras o proyectos. Sabemos que el Decreto Supremo 3549 nos traía la novedad de que teníamos listas para categorías 1, es decir, AOPs que sean consideradas categorías 1, listas para AOPs que sean consideradas categorías 2 y una lista para categorías 3, haciendo notar que no había una lista para categorías 4. Unos meses después sale la resolución administrativa 023 y la resolución administrativa 024, en la cual se modifican estas listas y se incorpora una cuarta lista de actividades, obras o proyectos de categoría 4. Actualmente el 3856 nos trae nuevamente nuevas listas, 4 listas, listas para categorías 1, listas de AOPs de categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Haciendo un breve análisis y revisión, podemos denotar que las listas que ya fueron aprobadas en la RA 023 y la RA 024 son casi similares a las del 3856 en un 90%, es decir, las listas del 3856 nos traen nuevas AOPs o algunos cambios. Por ejemplo, se han modificado algunas AOPs, se han suprimido otras y, como decía, se incorporan AOPs a las listas de categorías para algunas AOPs. Cabe aclarar que bajo este nuevo contexto ya se puede interpretar de que las listas de la RA 023 y la RA 024 ya no estarían vigentes. Sin embargo, queda un poco el tema de la confusión de qué pasaría con el proceso de presentación del formulario de nivel de categorización ambiental. Como muchos saben, el procedimiento para la presentación del formulario de nivel de categorización ambiental está establecido tanto en la RA 023 y en la RA 024. El Decreto Supremo 3856 estaría sustituyendo solamente las listas, más no el procedimiento que ya está establecido en la RA 023 y RA 024. Continuando con los cambios en las listas de categorización, podemos observar algunas situaciones. Por ejemplo, se dan cambios en los aspectos a considerar. ¿Cuáles son los aspectos a considerar? Cuando revisamos las listas podemos ver que hay una columna que nos indica la descripción de la actividad o del proyecto, otra columna que nos indica los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, o sea, las variables con las cuales podemos establecer lo que está en la tercera columna, que es la categoría. Vemos que han habido cambios en la columna de aspectos a considerar para algunas AOPs. Por ejemplo, el Decreto Supremo 3549, específicamente la Resolución Administrativa 023, establecía que la construcción de relleno sanitario va a ser categoría 3 en caso de que, aspectos a considerar, sea para una población de hasta 50.000 habitantes, más esta causal más de que no debe construirse en áreas protegidas o en zonas que tengan valores culturales o restos arqueológicos. Bien, en caso de que un relleno sanitario sea para una población mayor a 50.000 habitantes, más este aspecto a considerar, se iba a ser categoría 2. Esto ha cambiado, ¿por qué? Actualmente el Decreto Supremo 3856 establece que va a ser categoría 3 la construcción de relleno sanitario que cumple estas condiciones y además el que sea destinado para una población de hasta 300.000 habitantes, mientras que aquel que sea destinado para una población mayor a 300.000 habitantes va a ser categoría 2. Entonces aquí vemos uno de los tantos cambios que establece el Decreto Supremo 3856.
otro cambio en los aspectos a considerar. Por ejemplo, la construcción de carreteras, siempre y cuando éstas no se encuentren dentro de áreas protegidas o áreas frágiles o sensibles, iban a ser categoría 2. Esto es cambiado por el Decreto Supremo 3856, que indica que ahora la construcción de carreteras pavimentadas va a ser categoría 2, siempre y cuando no se encuentre dentro de áreas arqueológicas, áreas protegidas y sitios arqueológicos conocidos. ¿Cuál es la diferencia que vemos acá? Ya no se toma en cuenta como variable o aspecto a considerar las áreas frágiles o sensibles, que antes pedía el Decreto Supremo 3549 y que ahora ya no es exigida como requisito por el Decreto Supremo 3856. También vemos la eliminación de algunas categorías. Por ejemplo, en el sector educación, antes el Decreto Supremo 3549 establecía para el sector educación la AOPs de categoría 2, que eran construcciones de universidades y campos universitarios, en caso de que se ubiquen al interior de un área protegida, iban a ser categorías 2. Sin embargo, esto se cambia en el Decreto Supremo 3856, ya que vemos que no hay situaciones en las cuales un proyecto del sector educación sea categoría 2. Otro elemento importante es la incorporación de nuevas actividades, obras o proyectos. Vemos que el Decreto Supremo 3856 incorpora un nuevo sector, el sector de orden público y seguridad ciudadana, que nos trae consigo nuevas actividades, obras o proyectos, que en este caso son categorías 4. También, como nuevas actividades que se incorporan a los listados, vemos la construcción de cines, multicines, teatros y centros comerciales, que ahora, de acuerdo al Decreto Supremo 3856, son de categoría 3. Otra incorporación de nuevas AOPs es, por ejemplo, el caso de la habilitación de campamentos, que en este caso es categoría 3, el parcelamiento urbanístico que incluye apertura de vías, que va a ser categoría 3. También de forma general vemos que se incorporan algunas actividades del sector transportes y algunas actividades al sector otros energía. Otro elemento más a considerar es la disgregación de actividades, obras o proyectos. ¿A qué me refiero con la disgregación? Antes veíamos que las piscinas estaban dentro de todo este conjunto de construcción de estadios, villas deportivas, coliseos, etc. Ahora, este tema de las AOPs de piscinas ha sido disgregado, o sea, lo tenemos ya por separado y aquí me indica una determinada capacidad y según la capacidad voy a saber si la piscina es categoría 3 o la piscina es categoría 2. Ya no serían estos los aspectos a considerar, sino tendríamos aspectos a considerar específicos para este tipo de AOP. Bueno, no lo veo tanto como un cambio, pero otra situación a considerar es que vemos AOPs repetidas. Por ejemplo, la construcción de establecimientos de salud de cuarto nivel e institutos de salud de cuarto nivel son proyectos que se encuentran acá repetidos en las listas del 3856. Otro aspecto es la confusión en la identificación de categorías. Vemos que el Decreto Supremo 3856, en lo que respecta a la construcción de centros de medicina nuclear, me dice que aquellos centros de salud de tercer y cuarto nivel van a ser categorías 2, mientras que el mismo Decreto Supremo en sus listados me dice que la construcción de centros de medicina nuclear que sean hasta tercer nivel van a ser considerados categoría 3, es decir, los centros de salud de tercer nivel ¿son categoría 2 o son categoría 3? Otro aspecto importante del Decreto Supremo 3856 en lo que respecta a las listas es que se suprimen algunas actividades, obras o proyectos. La Resolución Administrativa 023 incluía a las actividades AMIAC en estas listas aclarando de que eran categorías 3. ¿A qué me refiero con las AMIAC? El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras estableció la figura de las actividades AMIAC, si no me equivoco, actividades mineras con impactos ambientales conocidos. Estas actividades AMIAC, de acuerdo al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, iban a ser categoría 3
siempre y cuando cumplan algunas condiciones, y que iban a presentar solamente un formulario EMAP. No sé por qué la resolución administrativa 023 incorporó estas actividades AMIAC a las listas de categorías 3, lo cual ha motivado mucha, de alguna manera, confusión, porque no se sabía si en este caso, para estas actividades AMIAC, aplicaba presentar un FNSA o solamente aplicaba presentar el formulario EMAP. Creo que en vista a esta confusión es que el Decreto Supremo 3856 decide eliminar la mención de estas actividades consideradas AMIAC en las nuevas listas. Aspecto que me parece positivo porque de alguna manera evita esta confusión de que si se aplica al RAM o se aplica a la reglamentación general. Sin embargo, no sé por qué, se mantiene el tema de las actividades de prospección minera que son categorías 4. Personalmente pienso que debería también haberse eliminado la mención a las actividades de prospección minera en estas listas. El hecho de que no están consideradas o no estén consideradas en estas listas podía aclarar mejor la figura de que no corresponde presentar un FNSA para actividades de prospección minera. Otro cambio importante son, pienso yo, el principal, que tenemos un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuál es este nuevo procedimiento? Antes, para determinar la categoría o el nivel de categoría, yo tenía que presentar sí o sí un formulario de nivel de categorización ambiental. Este FNSA, una vez aprobado, me decía qué categoría era, si era categoría 1, categoría 2, categoría 3 o categoría 4. Pero esto ahora se cambia de la siguiente manera. Este diagrama de flujo ha sido elaborado por mi persona en función a lo que dice la normativa. Si en algún momento existe alguna aclaración, es posible que este diagrama de flujo tenga que modificarse. Sin embargo, es lo que se interpreta o lo que se entiende que establece la nueva legislación o el nuevo Decreto Supremo 3856. Bien, cuando se tenga una actividad, obra o proyecto que esté en proyecto, tendríamos que hacernos una primera pregunta. ¿La AOP se encuentra en las listas del anexo A? Si la respuesta es no, yo debería consultar a la autoridad ambiental competente para que me indiquen qué categoría le corresponde a la AOP. Ojo, esto en caso de que no pueda identificar o encontrar la AOP en las listas del Decreto Supremo 3856. Recuerdo que anteriormente el 3549 nos decía de que si yo no encontraba mis actividades en ninguna de las listas, yo podía asumir que era categoría 4. Sin embargo, este procedimiento ha sido eliminado. Es decir, si yo no estoy seguro de cuál es la categoría que me corresponde, yo debería hacer la consulta a la autoridad ambiental competente. ¿Qué pasa si la AOP sí se encuentra en los listados? Entonces la siguiente pregunta es, ¿mi AOP es categoría 4 según las listas? Si la respuesta es sí, entonces mi AOP es categoría 4. Y ahí es donde me hago la tercera pregunta. ¿Mi actividad o proyecto de categoría 4 está dentro de área protegida? Si la respuesta es no, ahí acabaría el trámite. Pero si la respuesta es sí, yo tengo que informar a la autoridad ambiental competente la fecha de inicio de actividades y adjuntar la certificación de uso del CERNAP. Volvemos acá. En caso de que mi proyecto no sea categoría 4, entonces sí tengo que presentar un formulario de nivel de categorización ambiental. En este caso, el formulario de nivel de categorización ambiental no me va a servir tanto como una herramienta de categorización, porque eso de la categoría yo ya lo puedo saber a través de las listas, sobre todo si estoy en la lista 1, 2 o 3. Lo que va a hacer el formulario de nivel de categorización ambiental es simplemente confirmar que la categoría que ya tengo, a menos que haya llenado o haya interpretado mal algún dato. Repito, si soy categoría 1, 2 o 3 según las listas del 3856, recién me corresponde presentar un formulario de nivel de categorización ambiental. Este formulario me lo revisan, me lo categorizan y voy a
obtener la categoría 1, la 2 o la 3. Repito, solamente se estaría ratificando lo que ya sabría en un principio. La categoría 1, ¿qué implica? Bueno, esto se mantiene. Tengo que presentar un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. Este documento me lo revisan, me lo aprueban y me emiten una declaratoria de impacto ambiental. En caso de que mi proyecto sea categoría 2, presento un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico. Este documento lo presento, me lo revisan, me lo aprueban y me emiten una declaratoria de impacto ambiental. Mientras que si soy categoría 3, presento un programa de prevención y mitigación, un plan de aplicación y seguimiento ambiental. Este documento me lo revisan, me lo aprueban y me emiten el certificado de dispensación. Entonces, este sería el nuevo procedimiento que había que considerar en caso de actividades que se encuentren en proyecto o que en un futuro quieran ser ampliadas. Finalmente, para cerrar este video, termino con sugerencias para futuras modificaciones. Más que hacer observaciones, me parece importante hacer sugerencias, es decir, ser más propositivos. Por lo tanto, es que hago las siguientes sugerencias. Primero, reconsiderar si vale la pena que algunas AOPs no requieran de licencia ambiental. En este caso me refiero específicamente al hecho de que las actividades, obras o proyectos de categoría 4 no requieren licencia ambiental. Dije anteriormente que esto ya fue establecido por el Decreto Supremo 3549. Sin embargo, hay que tomar algunos aspectos. Hay muchos proyectos que requieren necesariamente un aval de que están cumpliendo con lo que dice la normativa ambiental vigente. Y es precisamente la licencia ambiental que, tal como lo establece el Reglamento General de Gestión Ambiental, es el documento técnico administrativo que me avala de que yo estoy cumpliendo con la Ley de Medio Ambiente y su reglamentación. Por lo tanto, si las AOPs de categoría 4 no requieren de licencia ambiental, entonces, desde el punto de vista legal, ¿qué les estaría avalando de que están cumpliendo la Ley de Medio Ambiente y su reglamentación? Estos aspectos a veces son difíciles de explicar a una entidad extranjera que posiblemente me esté pidiendo este requisito, ya que para ellos, revisando la normativa, el documento más importante tendría que ser la licencia ambiental. Entonces se sugiere revisar si realmente vale la pena que estas actividades de categoría 4 no requieran licencia ambiental. Pienso yo que lo que se debería hacer es que las actividades, obras o proyectos de categoría 4 obtengan la licencia ambiental de una forma más sencilla y menos burocrática, pero sin omitir el hecho de que requieren de licencia ambiental. Otra sugerencia es que se aclaren las situaciones en las cuales la instancia ambiental del gobierno municipal participa en los procesos de licenciamiento ambiental. Bien, vemos que en el Decreto Supremo 3549 se establece la participación de la instancia ambiental del gobierno municipal, pero no se aclara en qué situaciones es en las que estaría participando. En algún curso de capacitación indicaron de que aplicaría la instancia ambiental del gobierno municipal si es que el proyecto se encontrara dentro de área protegida municipal. Sin embargo, este aspecto no está debidamente señalado en el Decreto Supremo, por lo tanto se sugiere que en una nueva modificación se aclare esta situación. Tercero, considerar los criterios de categorización del artículo 16 del RPCA para diseñar futuras modificaciones en las listas de categorización. El artículo 16 del RPCA ya me da algunas pautas o aspectos a tomar en cuenta para que yo pueda establecer la categoría de una AOP. Este artículo 16, que por cierto sigue vigente, podría utilizarse para confeccionar la columna de aspectos a considerar en las listas de categorización. Cuarta sugerencia. Se sugiere restituir o restablecer los procedimientos que antes nos permitían el cumplimiento efectivo de plazos de revisión de IRAPs. Específicamente me refiero a que se restituya el tema del silencio administrativo positivo. Muchas veces vemos que algunas autoridades ambientales competentes demoran demasiado en el tema de la revisión o emisión de licencias ambientales, revisión de IRAPs o emisión de licencias ambientales. Sería importante de que las futuras modificaciones nos restituyan el procedimiento de silencio administrativo positivo o en todo caso nos den más alternativas de acciones que podamos tomar en caso de incumplimiento de plazos
por parte de las autoridades ambientales competentes departamentales. También se sugiere que se aclare la situación de la Resolución Administrativa 023 y la Resolución Administrativa 024. Estas dos resoluciones administrativas nos dan las listas o nos daban las listas de categorías 1, 2, 3 y la RA 024 las de categorías 4. Si bien sabemos que el Decreto Supremo 3856 incorpora nuevas listas que estarían sustituyendo las listas de la RA 023 y la RA 024, no queda claro cuál sería la situación del resto de estas disposiciones de la RA 023 y la RA 024. ¿Por qué? Sabemos que la RA 023 y la 024 tienen el procedimiento para la presentación y aprobación del formulario de nivel de categorización ambiental. Por lo tanto, de alguna manera estarían forzadas a seguir estando vigentes solamente en esa parte del procedimiento de presentación y aprobación del FNSA. Tal vez la sugerencia sería que en otro decreto supremo el procedimiento del FNSA sea subido a rango de decreto supremo, incorporado en algún artículo de algún decreto supremo, para que de esta manera ya sea más clara la ya sea abrogación o derogación de las disposiciones de la Resolución Administrativa 023 y de la 024. Otra sugerencia es que cada vez que se hagan cambios, se creen mecanismos de transición. ¿Por qué? Cuando apareció el Decreto Supremo 3549 indicando que ya no estaba vigente la ficha ambiental y que entraba en vigencia el Decreto Supremo 3549, este Decreto Supremo no me establecía un mecanismo de transición. Es decir, ¿qué pasa para aquellas actividades que estaban a medio trámite de una ficha ambiental, por ejemplo? No sabíamos si teníamos que renunciar al trámite e iniciar uno nuevo con el FNSA o podía yo continuar con lo que establecía en un principio la ficha ambiental mientras ésta estaba vigente. Por lo tanto, se sugiere que ante futuros cambios se incorporen en las disposiciones finales mecanismos de transición que nos permitan saber qué hacemos cuando estábamos haciendo una cosa amparado en otro decreto supremo y que ahora hay nueva situación o nuevos procedimientos para un nuevo decreto supremo. Otra sugerencia es establecer una definición, procedimiento y plazos y además un formato para el informe técnico sobre condiciones ambientales. Este informe técnico sobre condiciones ambientales que está señalado en el trámite de actualización de la licencia ambiental no especifica justamente un procedimiento, plazos de revisión, formato. Se sugiere que en una futura modificación se complemente este aspecto a fin de estandarizar los formatos. Otra sugerencia es que se corrija la interpretación de la equivalencia entre la extinta ficha ambiental con relación al formulario de nivel de categorización ambiental. ¿A qué me refiero rápidamente con esto? Hay algunos artículos que hacen mención a la ficha ambiental que siguen vigentes. Por ejemplo, el que hace mención a la ficha ambiental conjunta. De acuerdo al comunicado de la autoridad, bueno, no comunicado, de acuerdo a las capacitaciones de la autoridad ambiental competente, esta indica de que aquello que siga haciendo mención actualmente a la ficha ambiental se va a sobreentender de que se hace mención al formulario de nivel de categorización ambiental. Es decir, si yo todavía encuentro una disposición en el RPCA que me habla de la ficha ambiental, por ejemplo, la ficha ambiental conjunta, entonces tengo que interpretar que en realidad se estaría reemplazando por un formulario de nivel de categorización ambiental conjunto. Este tema es muy confuso de explicar, por eso sería apropiado que en una futura complementación se termine de eliminar todas aquellas disposiciones que hablan de la ficha ambiental y si quieren manejar algunas propiedades de la ficha ambiental, como era la ficha ambiental conjunta, que se cree o se establezca en un nuevo decreto supremo el término de formulario de nivel de categorización ambiental conjunto. Y bueno, ya para acabar, se sugiere establecer el procedimiento y vigencia para la emisión de permisos ambientales.
No es novedad que en las últimas noticias que hubo respecto al deslizamiento en el relleno sanitario, muchos nos enteramos de que este relleno sanitario ha funcionado o ha operado inicialmente con permisos ambientales y, por cierto, con varios permisos ambientales. Y al final recién obtuvo una licencia ambiental. Bueno, eso es lo que se puede entender de los medios de prensa. Me parece importante que para un futuro se debería restringir o limitar el hecho de acceder frecuentemente o permanentemente a permisos ambientales. Es decir, creo que una actividad debería tener una sola ocasión en la que pueda acceder a un permiso ambiental y posteriormente debería regularizar su situación de acuerdo a los procedimientos, ya sea de evaluación de impacto ambiental o de control de calidad ambiental. Pero no debería haber esta situación de que una misma AOP presente permisos ambientales repetitivos, tratando de sustituir lo que dice la licencia ambiental. Por eso es que se sugiere que se dé un procedimiento pronto de lo que es la emisión de permisos ambientales y también la vigencia que estos tendrían a fin de evitar hacer un posible mal uso de estos. Bueno, espero que el video les haya servido y si bien salió un poco tarde, pues estuve enfermo y entenderán que hacer la edición del video demora un tiempo. Saludos.